y seguiste tus estudios aquí en la Universidad del Sur de California. Tienes un PhD en trabajo social, en social work, y también tienes un certificado en estudios de género. Y bueno, les puedo decir que tengo 1, 2, 3, 4, 6 páginas llenas de todos los logros de todos tus estudios, pero bueno, no vamos a ir a eso. Solamente quiero decirles que somos privilegiados de que nos hayas dado este tiempo. Lo más importante es que dentro de tus estudios tú te has enfocado en temas que tienen que ver con migrantes. Prueba de ello es que hace 3 años, con mi antecesor Carlos el Segundo, Carlos García de Alba, inauguraron una ventanilla de salud mental, y fue la primera en los 50 consulados en Estados Unidos, precisamente aquí en Los Ángeles. Y tú has estado ayudándonos, apoyándonos, y es más, también el año pasado publicamos y ustedes presentaron, junto con la doctora Ana Nogales, un estudio sobre salud mental de los migrantes, y eso lo hicieron, ya nos contarás ahorita de los usuarios que vinieron e hicieron toda esta investigación. Antes de ya darte la palabra, porque tú eres la experta, nada más les quiero recordar a todos los que nos están viendo que también en nuestro centro de llamadas, el 213-351-6800, los estamos refiriendo a especialistas en salud mental. No solamente es para que los atendamos por trámites que tengan que ver en el consulado, sino también en casos de salud mental. Nos pueden hablar y estamos trabajando con especialistas. Entonces, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, doctora. Y cuéntanos, pues, un poco de tú, cómo estás llevando esta pandemia, cómo estás tú, y para ti misma, ¿cuáles serían los consejos, las rutinas que llevas? Claro que sí, pues primero muchas gracias por la invitación, es un orgullo poder estar aquí en este foro apoyando a nuestra comunidad. Sabemos que es una situación muy difícil y algo que nunca hemos experimentado, entonces es algo diferente, algo nuevo, y la salud mental, sin lugar a dudas, va a tener algún efecto, un impacto debido a esto, ¿no? Entonces agradezco los espacios que se están abriendo para tener charlas sobre estos temas. Y pues sí, para mí ha sido una situación difícil, interesante. Trabajo directo con la comunidad, y este contacto personal el que te ayuda a crear estas relaciones terapéuticas con pacientes, con personas. Entonces, esta transición que se ha dado ahora, en la cual tenemos que estar separados, pues ha sido algo difícil y ha tenido un impacto en mi práctica como terapeuta, pero también en la de la mayoría de los terapeutas y consejeros con los que he estado en contacto. Yo también, una situación muy personal es que estoy embarazada, estoy esperando bebé. Felicidades, doctora, felicidades. Muchas gracias, sí, eso pues para mí ha añadido ahora sí que otro nivel de ansiedad, un poco de estrés, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Así es que entiendo súper bien la situación en la que estamos, las personas que están padeciendo en estos momentos de ansiedad, esa incertidumbre, la estoy viviendo muy personalmente también. Así es que he estado buscando recursos y maneras para poder ayudarme a mí misma y a mi familia en estos tiempos tan difíciles. Yo creo que uno de los consejos que más me ha funcionado, que recomiendo a otros y que me ha servido personalmente, es limitar la cantidad de noticias que veo. Sí, soy una persona que me encanta estar enterada de qué está pasando en el mundo, qué está sucediendo. Constantemente leo el periódico, leo artículos, veo las noticias en la mañana, en la noche, y me dije a mí misma, ¿sabes qué? Vamos a limitarlo, vamos a únicamente ver una fuente de noticias una vez al día,
porque cada vez que me encontraba un artículo o algo, como que me traía los síntomas de ansiedad una vez más. Entonces dije, no, vamos a ver, veo un noticiero en la noche, media hora, eso es todo. Y creo que eso lo recomiendo mucho a las personas. A veces nos perdemos en ese hoyo negro, como decimos, de noticias y de información. Y eso puede traer mucha ansiedad. Entonces ese ha sido uno de los principales consejos que yo he seguido personalmente y que me gusta dar a las personas en estos tiempos, porque estamos bombardeados de información en donde sea, en cualquier medio de comunicación y medios sociales. Sí, y lo que siempre digo es que nosotros los latinos, los mexicanos, somos muy creativos y nuestros memes y todo esto, pero luego nos pasamos información que no es la correcta. Y eso alimenta más la ansiedad. Entonces es importante que todos pues se alleguen información de fuentes oficiales. Pero doctora, por ejemplo, y aquí va a ser algo muy, muy personal, nosotros que desde el Consulado General de México en Los Ángeles o las personas que están en gobierno en general y que algunos somos considerados como trabajadores esenciales y que tenemos que estar informados, como qué podríamos hacer para desestresarnos, porque parte de nuestro trabajo es estar informados. Exacto. Yo creo que darnos breaks, darnos un receso, después de leer alguna nota o después de leer ver algún noticiero o algo que nos haya traído alguna reacción física, incluso a veces podemos sentir en nuestro estómago, en nuestra garganta alguna reacción. Es un momento para tomarnos un descanso. Podemos, a lo mejor, si no podemos salir a caminar fuera o estamos resguardados en nuestra oficina, a lo mejor sí darnos un momento en el cual podemos hacer una meditación breve o podemos despejarnos haciendo algo diferente, tomar un poco de agua fresca, hacer algo que nos traiga de nuevo al presente, al momento en el que estamos, porque si dejamos que nuestra mente se lleve esa información y viaje a escenarios críticos, vamos a tener eso con nosotros todo el día. Entonces yo creo que dar esas pausas, esos momentos y no dejar que nos consuma completamente. Yo creo que eso es algo que podemos practicar diariamente y cuando tenemos que salir a trabajar o tenemos que estar informados constantemente. Claro. ¿Y qué hacemos con los niños, doctora? Ahora que tú estás esperando un bebé, ¿es tu primer bebé? Qué bien, felicidades. Gracias. Pero ahora, pues muchas mujeres estarán en tu situación también, esperando un bebé, o muchos otros tienen a sus niños en casa. Ya varios de mis colaboradores me han comentado que hasta es muy difícil. Sí. Ha sido todo un reto. Por ejemplo, niños de 2, 3 años. Y ¿qué aconsejas a los padres o a los que están cuidando a un niño pequeño para poder sobrellevar esta situación? Claro que sí. Yo creo que algo que es importante no solo con esta crisis, sino cualquier crisis, desastre natural, situación crítica que puede suceder, es importante hablar con los niños. A veces uno piensa que un niño de 2 años, ¿qué nos va a entender? No saben ni qué está pasando. Pero se dan cuenta que algo es diferente, que las cosas han cambiado. Entonces es bueno sentarnos y a su nivel de desarrollo, platicar con ellos acerca de qué es lo que está viviendo. Y por ejemplo, los niños están familiarizados con una gripe, están familiarizados con cuando te sentiste mal, todo esto. Entienden ese concepto de bienestar, de dolor. Entonces platicar con ellos acerca de la situación y ser honestos, decirles, no, obviamente no vamos a sensacionalizar ni asustarlos, pero sí hablarles de una manera en la cual ellos pueden entender que a veces estando afuera o en contacto con otras personas nos podemos contagiar y enfermar. Por eso es bueno quedarnos en casa ahorita un rato, pero también hablar con ellos acerca de que esto va a terminar. No es para siempre, no es la normalidad, algo permanente. Claro. Para los niños es difícil y si a nosotros cuesta trabajo en no saber cuándo, para los niños es aún peor, porque a ellos les gusta la rutina, les gusta saber qué es lo que va a pasar. Entonces es importante decirles que esto va a pasar algunas semanas, unos meses, pero no te preocupes, las cosas van a volver a la normalidad. A lo mejor no podemos ir a visitar a los abuelos ahorita porque están más viejitos y hay que cuidarlos, o a lo mejor ahorita no puedes ir a la escuela y ver a tus hijitos, pero
va a llegar un momento en el que esto se va a acabar y vamos a poder regresar a lo que hacíamos antes. Entonces, explicarles un poco acerca de por qué estamos tomando estas precauciones y hablar con ellos todos los días de cómo se sienten, preguntarles qué tal te estás sintiendo, cómo estás, porque también muchas veces pensamos que los niños no se dan cuenta o que su salud mental no es afectada, y la realidad es que sí lo puede ser. Entonces también asegurarnos de que estamos preguntándoles cómo están, cómo se sienten, si han notado ellos algún cambio, y tener paciencia y compasión. Yo sé que eso es lo más difícil, ¿no? Cuando uno tiene que trabajar, aparte de dar clases, se convierten en maestros y además de padres, y es difícil tener esa paciencia. Pero también pues entender con compasión que a los niños van a reaccionar de maneras muy diferentes. Algunos niños se van a poner agresivos, algunos niños se van a poner tristes, ellos pueden estar mostrando síntomas de depresión por el aislamiento de social. Entonces sí es importante estar al pendiente de cualquier cambio de comportamiento que notemos, tratar de abrir estos espacios para platicar con ellos. Claro, sí, porque la verdad es que sí soy muy empática con estas personas, con estas familias que tienen niños chiquitos, porque, por ejemplo, mi hijo ya es grande, ya es un adulto, ¿no? Más de 20 años, pero con él, por ejemplo, lo que hacemos es comemos, cocinamos juntos, que es una actividad que yo recomiendo, cocinar, y de repente terminamos de comer y decimos, bueno, creo que necesitamos un espacio privado. Entonces cada quien se va a su recámara y es muy sano, pero con un niño chiquito no lo puedes hacer. Claro, y algo que también recomiendo es que se establezcan rutinas, incluso dentro del hogar, porque los niños estaban muy acostumbrados a su rutina anterior, de que voy a la escuela, me recoge mi abuelita, me trae a la casa o cualquier cosa. Y ahora que esto ha cambiado por completo, los niños que van a sentir esa falta de estructura, pero incluso en casa podemos crear rutinas. Por ejemplo, todos nos despertamos a esta hora, todos nos quitamos la pijama y nos vamos a cambiar, por ejemplo, todos vamos a comer a esta hora y se come a la hora, por ejemplo. Involucrar a los niños en la cocina es una excelente idea. También tener espacio para juego, en el cual hacemos juegos como familia. Podemos, algo importante va a ser no estar en la televisión todo el día, porque eso también puede provocar mucha ansiedad. Claro. Conectados, y después a la hora de dormir, cómo cambiar ese canal, ahora sí, por decirlo así. Entonces, tener una rutina y horarios establecidos, continuar con esos horarios va a ser súper importante para los niños, porque les va a dar esa sensación de que hay control y estructura en casa, y eso los ayuda a sentirse más a salvo. Y ahora hablando de los adultos mayores, abuelitos y demás, que ya ves que ahora también ellos son muy, muy buenos para el uso de la tecnología, y entre ellos se mandan mensajes, y entonces, por ejemplo, tuve la experiencia de que a un adulto mayor le llegó un mensaje que decía que todo esto de la pandemia era una mentira, y ¿no? Entonces, pero es desesperante. Entonces, ¿cómo les dices de una manera empática? Porque ellos se sienten bien porque están compartiendo una información que les llegó y se sienten parte y quieren contribuir, pero es una información errónea. Entonces, ¿cómo de una manera empática les puede uno decir que no es así? Claro, algo que yo he practicado con las propias personas de la tercera edad de mi familia es, como tú dices, agradecerles por la intención, porque sabemos que su intención es compartir, quieren sentirse conectados con nosotros, quieren sentirse que están ayudando de alguna manera, y yo antes que nada es agradecer. Y comentarles, sabes que yo leí algo diferente, ¿te parece si te comparto este artículo? Y compartir con ellos artículos basados en la ciencia, basados en datos que han sido verificados, y no tenemos necesariamente que criticarlos o juzgarlos o decirles, ay, ¿por qué compartiste esto? Eso no es cierto, y ponernos a pelear. Simplemente es, ay, qué bueno que quieres compartir información. Aquí hay otra información que encontré yo, qué interesante, y tomarlo como una oportunidad para tener una charla. Muchas personas que padecen de ansiedad comparten este tipo de información como un esfuerzo de decir, hey, ayuda, esto me está preocupando, esto me da ansiedad. Entonces, como una señal de alguien que está tratando de llamar nuestra atención
para conversar y para charlar, y puede ser una buena oportunidad de ofrecerles datos científicos, información verídica que ya nosotros hemos podido verificar por nuestra cuenta, y crear estos espacios para conversar de manera honesta y con pasión, eso sí. Sí, y doctora, un tema de nuestra mayor preocupación, porque la verdad es que nosotros somos privilegiados, que tenemos acceso al Internet, y ahorita estamos haciendo este Instagram en vivo, y vamos a grabarlo y lo vamos a poner en nuestras plataformas sociales, en nuestros medios de comunicación. Pero, por ejemplo, pienso en los trabajadores agrícolas, que es un tema que nos ha preocupado siempre, pero ahora aún más, porque ellos no tienen acceso a Internet. Es muy difícil que vean la televisión, y lo que tienen es el radio. ¿Qué consejos podríamos darles a ellos? Porque también, hay 850,000 en todo el estado de California, algunos documentados, otros indocumentados, otros que vienen temporales con una visa H2A, y estos que vienen de manera temporal viven en unos espacios complejos, unos con otros, en espacios muy reducidos. Pero ¿cuáles serían algunos buenos mensajes que pudiéramos enviarles a ellos? Pues antes que nada, nuestro agradecimiento por su trabajo. Yo creo que es lo más importante, demostrar que se agradece y se aprecia el esfuerzo que hacen, y que estamos ahí para apoyarlos y recibirlos. Me estoy enterando de una página de espacio que está ofreciendo apoyo terapéutico gratuito a personas que trabajan en el campo. Están creando un directorio de terapeutas en todos los estados en el país, para que estas personas puedan tener acceso a interacciones de terapia, y que puedan estar por medio de su teléfono. Entonces voy a compartir eso en mi página ya que quede concretado, pero es a través de un programa que se llama Latinx Therapy. Sí. Pero lo puedo compartir, sí. No ha quedado aún oficialmente el directorio, pero están ahorita pidiendo voluntarios, terapeutas alrededor de todo el país que hablen español y que donen tiempo para dar apoyo en crisis a personas que trabajan en el campo, que trabajan en supermercados, o haciendo limpieza, por ejemplo, en los hospitales, que sabemos que es una comunidad que a veces tiene batalla para conseguir este tipo de recursos, o que pueden carecer de seguro médico. Y entonces es uno de los recursos que podemos compartir con ellos. Y también, pues, recordar estas prácticas. Por ejemplo, muchas personas piensan que para meditar uno necesita estar en completo silencio, o que uno para meditar necesita estar en completa soledad. Y la realidad es que podemos empezar a meditar y a dedicar tiempos y espacios, incluso cuando estamos rodeados de otras personas. Entonces, hay varios recursos que está compartiendo el Departamento de Salud Mental de Los Ángeles, ejercicios acerca de relajación, respiración y meditación, que pueden practicarse en cualquier espacio y que pueden servir después de una jornada ardua de trabajo o antes de ir a trabajar. Para lo que nos puede ayudar es como para establecer intenciones que pueden seguirnos el resto de nuestro día y ayudarnos a combatir esa ansiedad y el estrés. Y doctora, la mayoría de los migrantes tienen todavía familia en sus países de origen, o sea, no solamente México, sino en otros países de América Latina. ¿Qué consejos les das? Porque, bueno, todavía en algunas partes de nuestros países no creen que esto sea cierto. A nosotros en Estados Unidos pues nos pegó primero, como fue en China. Yo, como digo, es una ola. ¿Qué en nuestras conversaciones con nuestros familiares, nuestros amigos en México, qué podríamos compartirles? Algo que yo considero muy importante es no tratar de asustar a la gente para que sigan lineamientos y reglas. Esto es algo importante, que siento que a veces hasta como papás lo hacemos porque nos sentimos tan desesperados, por ejemplo, con nuestros propios padres. A mí me tocó decir a mis papás: oigan, quédense en casa, esto es en serio, que no están haciendo caso.
Y a veces yo decía, bueno, ¿qué tal si exagero un poquito o los asusto para que ya se quieran quedar? Pero entonces lo que estamos comunicando es ansiedad. Sí, Tenemos que hacer siempre, y lo que había ya comentado yo, es compartir información científica, datos verificados, enseñarles números, hablar un poquito acerca de lo rápido que puede contagiarse esto, de las diferencias clave entre una gripe o la influenza y esta enfermedad y el por qué ahorita estamos pasando por lo que estamos pasando. Una explicación que es muy sencilla es que esto es un virus que nunca habían experimentado los, por lo tanto no tenemos defensas en contra de esta enfermedad. sí, Así que aunque a largo plazo pudiera llegar a aparecer una gripe o una influenza, ahorita no lo es. Y ahorita es algo grave. Y lo que estamos haciendo no es evitando el contagio por completo, simplemente estamos frenando el contagio para que los servicios médicos no se vean impactados de un jalón. Entonces, cuando nos tomamos el tiempo de explicar la información que ya hemos recibido nosotros y que a lo mejor ellos están por recibir en un par de semanas, el compartirlo de manera con paciencia, yo creo que eso es algo importante también, pero sin tener que recurrir a asustar. claro. Porque Oye, eso, doctora, ¿y tienes algún tip, además de contar hasta 10 para lograr la paciencia? Porque habemos muchos que somos muy impacientes. ¿Algún tip para realmente ser paciente y ser empático? O sea, sí, bueno, contar hasta 10 es lo mejor, respirar profundamente y decir, ok, bueno, ahí vamos. Pero otra cosa que puede ayudar es si notamos que estamos sintiéndonos, nuestro corazón está latiendo rápidamente o estamos alzando la voz o nos estamos poniendo un poquito agresivos o algo así. Algo que yo recomiendo es tomar una pausa y decir, a ver, bueno, yo te comparto esta información porque estoy preocupada, porque me importa tu vida y tu salud. No estoy aquí para darte órdenes ni decirte qué hacer, simplemente hago esta información con la mejor intención y entender que a lo mejor algunas personas no van a estar dispuestas a recibirla en el momento. Puede ser que incluso nos estén alegando y no, y que esto y el otro, pero también entender, darles tiempo a que procesen lo que acabamos de compartir. Entonces, a lo mejor a veces es mejor decir, bueno, ¿qué te parece si aquí dejamos por hoy la conversación? Esta información, te digo, te la comparto con la mejor intención, pero depende completamente de ti si se recibe o no. ¿Y qué tal si platicamos mañana? Y a veces terminar estas conversaciones y poner este tipo de charlas en pausa para que todas las personas tengan tiempo de absorber la información y de procesarla. A veces eso es más efectivo que seguirle y seguirle y seguirle una hora hasta que cambien su manera de pensar. sí, claro. Y aquí tengo algunas preguntas.
que nos han hecho. O cuando se levanten o en la cocina, hey, lávate las manos 20 segundos, por ejemplo. Tener estos recordatorios acerca del cuidado y aseo personal van a ser de suma importancia, sobre todo en estos tiempos. O tener limpiador a base de alcohol que puede ayudarles a limpiarse sus manos más rápido. Puede ser algo bueno antes de comer y recordarles bastante al respecto. Otra cosa importante también es medicamentos, porque estamos viendo que muchos de ellos tal vez tenían alguien que iba con ellos a recoger el medicamento una vez al mes y ahorita muchos cuidadores no están pudiendo asistir a cuidar a personas. Entonces, si tenemos la oportunidad de recoger sus medicinas, pedir que les exijan su receta médica para que puedan tener 3 meses de medicamento en vez de solo para eso va a ser importante. Bueno, porque a ellos les va a costar trabajo recordarlo y a lo mejor a nosotros también con lo que estamos viviendo en estos momentos. Así es que eso va a ser importante y tener un plan de qué hacer. En caso de que nosotros nos enfermemos y nos tengamos que aislar como cuidadores,
quién se va a quedar a cargo de la persona, porque no queremos nosotros infectar o traer el virus a la casa. Entonces, tener manejo de cuidado alternativo para estas personas que no pueden valerse de sí mismas va a ser importante. Sí, eso es, sí, el otro día estaba pensando precisamente cuando en una casa alguien se enferma y todos los cuidados que debe haber y la tensión que eso provoca, ¿no? Y bueno, también las personas que viven solas. En fin, sí es importante tener una lista con contactos de familia, de amigos, de emergencia para poder hablar, y si no los tienen, porque hay muchos casos así, que nos hablen y que nos digan cuál es su situación y vemos en qué podemos ayudarlos. Doctora, no sé si quieras decirnos algún mensaje final a la comunidad de toda tu experiencia de haber tratado con migrantes que pues son al fin y al cabo los migrantes indocumentados, la población más vulnerable que tenemos y a la vez son los más importantes. Claro que sí. Algo que ha ayudado mucho durante esta crisis es recordarnos que va a pasar, que esto tiene fin, que no es una situación permanente, que lo que estamos viviendo ahorita y a lo que nos estamos enfrentando es algo que tarde o temprano va a concluir. Yo creo que tener ese fe y seguir llenándonos de fe, ya sea que seamos religiosos y sigamos alguna tradición espiritual o no, simplemente el dar espacio para la fe y para saber que esto va a acabar tarde o temprano, es algo importante. Recordar en las situaciones y los momentos más difíciles. Es como, yo me lo repito como un mantra, ¿no? De que esto va a pasar, esto va a terminar, no exactamente, y esto me ayuda cuando me siento abrumada a poder seguir adelante. Y también quiero compartir el número de crisis del Departamento de Salud Mental antes de concluir hoy, porque es muy importante cuando puede llegar a afectarnos al grado en el que sintamos algún deseo de hacernos daño a nosotros mismos. Es muy común que personas que han padecido de enfermedades mentales, aislamiento, vean un incremento de sus síntomas. Entonces, en esos casos, el Departamento de Salud Mental tiene su número de crisis, es el 1-800-854 7771. Sí. Está disponible las 24 horas del día, tienen personas en español, y esta línea puede ayudarles a varios servicios, a encontrar servicios en su localidad gratuitos, a saber si hay espacio en algún hospital psiquiátrico, y se tiene que ir a alguien. A veces mandan equipos a evaluar a las personas a su hogar, a ver cuáles son sus necesidades, pero también en cuestión de desastres naturales y de crisis como la que estamos viviendo ahorita, van a tener personas con quien pueden platicar y procesar lo que están sintiendo. Y creo que eso es algo que nos falta en estos momentos, sobre todo si vivimos solos. Pues importantísima información, 1-800-854-7771, y nosotros nos vamos a encargar de difundirlo también. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Felicidades nuevamente, y la verdad es que somos privilegiados de tenerte como aliada aquí en nuestra ventanilla de salud, nuestra ventanilla de salud mental, y seguimos en contacto. Claro que sí, y les comento, voy a compartir recursos a través de estas semanas en mi página de Instagram también, ejercicios de relajación, meditación, por si alguien quiere seguir conectado y obtener más información al respecto. Muchísimas gracias, doctora. Que estés muy bien. Gracias igualmente. Bye bye.